¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Las luces de la biblioteca, el techo, mis piernas, sillón, estos estantes, la ciencia ficción, los libros, el humo, ese techo de nuevo, esas lámparas, esos libros, esas portadas, gente bailando, historias. Negro, colores azul, sombras, rojo, escaleras, humos, oscuridad, curiosidad, blanco, flores, polvo, mucho polvo, dibujos en el polvo, pintura, manchas, portadas, números, historias. C, D, Negro, T, láminas, sillas, sillón. Mesa que parece un tablero acrílico. A mi derecha, a la izquierda, libros y películas. Detrás mío, un estante completamente vacío. A mí, frente a mí, la mesa de la recepción. Camino hacia la derecha, salgo y veo los estantes con libros. Justo en el medio, libro tras libro, diferentes autores, diferentes colores, tamaños y formas y texturas. Le doy la vuelta, me agacho y veo entre los espacios entre los libros que me deja ver hacia el otro lado. Diferentes formas de ver hacia el otro lado. Y también se refleja la sombra con la luz que proyecto. Hacia abajo y hacia buenas. Sigo caminando, veo los muebles, el extintor, la pared, las ventanas, la señal de extintor, más muebles y hacia mi izquierda la mesa más grande junto a los computadores. Ya. libros, Fetcher, tenis, piso, otros tenis blancos, tenis oscuros, mi rodilla, vellos, calcetines, mi otra rodilla, más vellos, los calcetines otra vez, agujetas, una puerta al fondo, un estante negro, muchos libros, el Rey León, Mufasa, libros, una escalera, Álvarez, Rocco, pistas, señor con corbata, sillón, extintor, computadora, silla, mesas, una luz azul, un círculo, más libros, una ventana, silloncito, piso, una pared, 3 libros rosas, 3 lumbreras, un techo, unos tubos, René Jane, extintor, monitor, bocina, libros, cómo usar los ojos, jar,
3, 4 libros negros, uno blanco, uno azul, closet, un hombre con una mujer, pipis, gañas, la sirenita, libros, Disney, cine, ciencia ficción, Francis Bacon, luz azul, silla. Cómo comunicar de diferentes maneras un mismo concepto de alguna manera. Y más porque escribo muchísimo, se me escapan algunas formas de decir, encontrar otros modos para decir algo tan sutil, luego decir, digamos, ser directo con otras palabras, bueno, pues teniendo más vocabulario en tu cabeza. Este libro de las películas y pues más bien las bandas sonoras y la música en el cine es porque pues yo soy un poquito cinéfila y fui más bien, es que iba a decir cineclubista. En mi país fui cineclubista y entonces va ligado mucho la imagen con el sonido y apreciar también cierta imagen, ciertos hechos, ciertas acciones junto con un sonido como que complementa y significa otra cosa viéndolo solo la imagen. Entonces el cine me ayudó mucho a apreciar esas acciones junto con la imagen y separadas. Y entonces por eso el libro me recordó eso, y es que también me gustan ciertas películas precisamente por su banda sonora. Como hace poco vi los 25 años del estudio Ghibli y estaban un concierto de la banda sonora de todas las películas hasta entonces, y me llenó de emoción porque verdad estaba un poquito leyendo que la composición de la obra, o sea, requiere de una precisión, o sea, que el director musical pueda conceptualizar en ese lenguaje lo visual es algo sorprendente, o sea, es también otro esfuerzo, pues, pero que llegue a captar eso que se ve me parece súper genial, que así conecte la imagen con la música. Y de Latinoamérica, pues bueno, soy colombiana y estoy ahorita mismo en México, pero estando desde Colombia he tenido un sentimiento latinoamericano, que hay características muy comunes en esta región y que no tiene por qué haber divisiones. Ya ahorita mismo hay tantos regionalismos y tantas formas de separarnos que no nos conviene, sabiendo que compartimos mucho, como decía la compañera en la historia, ¿no? Toda Latinoamérica y pues todo el mundo había unos aborígenes, pero aquí fueron, digamos, abatidos. Entonces esos componentes que nos hace ser también muy unidos y comunes, pero a la vez diferentes. Entonces el hecho de estar yo en otro país también alcanzo a percibir esas diferencias, hasta las formas de comunicarse, como decía otro compañero. No solo las palabras, sino las formas, los gestos. También me cuesta mucho que yo al decir de cierta manera se entiende de otra, entonces también hay que, digamos, conocer esa riqueza pues de toda Latinoamérica, esa diversidad, la distingo mucho y es bueno apreciarla. Animación, porque recuerdo que la animación me cambió la infancia, la vida, al ver cómo todas estas ideas, fantasías se podían llevar como a la pantalla, y el yo tratar también como de dibujar me hacía estar en la escuela en un momento como muy íntimo, muy mío, y podía olvidar como también las cosas que no me gustaban de alrededor por estar dibujando, y eso a mí me causaba la animación, ¿no? O sea, la animación creo que cambió eso en mí, el poder yo inventar mi mundo. ¿Qué otro texto tienes? La historia de México. Siempre me causó como mucha intriga la historia de México porque mi abuela era india, mis papás venían del desierto y jamás escuché historias de los indios americanos o historias de mi pasado, solamente veía como ídolos de otros países,
gente de otras partes, como hablando acerca de la historia de nuestro país y de quiénes éramos nosotros, pero realmente nunca escuchaba la realidad, sentía yo, ¿no? Y siempre he tenido como un profundo deseo de saber más acerca de eso, ¿no? Y siento que tengo una nostalgia y una herida en cuanto a la escuela porque no nos estaban diciendo la verdad, ¿no? Siempre sentía una mentira. Siguiente. Y bueno, recuerdo que cuando estaba en segundo de primaria mi papá me regaló mi primer sketchbook. Y pues ahí fue cuando empecé a pintar, a dibujar. Recuerdo que trataba de imitar las caricaturas que veía, o a mi maestra sentada, o a mis compañeros como realizando una actividad. Me gustaba, creo que gracias al arte pude sobrellevar la escuela y a la vez ser quien soy ahora, ¿no? Conocer esa evolución del humano y esa conexión que tiene con la cultura, con la evolución, con aquella arte, y pues qué mejor que tenerla de nuestro México, ¿no? Nuestras raíces, nuestro país, cómo van evolucionando. Ya estuve viendo un poquito aquí y habla sobre los poetas, los pintores, los presidentes, la política. Es muy general y es muy enriquecedor porque nos hace conocer de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué podemos lograr, qué artistas mexicanos han sobresalido a nivel mundial en muchos ámbitos, y pues por qué no impregnar esto en la educación de la escuela para formar pues más personas como las que describen en este libro. También encontré uno acá de dibujar lo que vemos, y está muy padre porque desde la Gestalt pues y la psicología nos menciona que a través del dibujo nos podemos expresar y proyectarnos. Entonces, al proyectarnos, no solamente en una medida de psicología para medir algunas cosas de patologías, entre otras cosas, tú a través del dibujo puedes ser libre porque dibujas tu esencia, dibujas aquel paisaje que nadie más ve, pero que tú lo percibes y lo vives. Dibujas muchas otras cosas, y pues lo tomé como una cuestión de libertad dentro de la educación y pues de las humanidades. Y por último, una cuestión del lenguaje, el diccionario esencial de la lengua española, porque es imposible no comunicar. Entonces, para poderte comunicar, pues necesitas conocer cómo te vas a comunicar, aquellos pues símbolos, aquellas palabras, aquellas conexiones que tienes que tener para poderte comunicar con el otro. Hay un montón de idiomas y muchas formas de poderte comunicar. Entonces, a manera simbólica, yo tomé un diccionario, para poderlo ejemplificar. Cosas puedan cambiarse para la actualidad, o cómo ese niño, ese que ahora es un niño, en el futuro pueda voltear a ver ese pasado de fuga, en donde tuvo que estar tanto tiempo de su vida y que a la vez que aprendió en ese lugar, que tuvo de ese lugar. Vienen muchos cuadrados a mi mente, en esta cuestión de contenedores, de contenedores de información, de contenedores de personas, ¿no? Porque a veces esto se vuelve solamente un contenedor de humanos. Por eso es para mí muy importante ir a las escuelas, ¿no? Porque digo, ahí ya están los humanos contenidos, ya nada más tú llegas y empiezas a que ese contenido empiece a ser información. La escuela en sí, yo la veo como el primer contacto con una sociedad diferente a tu casa, experiencias nuevas, mucha información, como decía.
personas que saben más que tú, personas que saben menos que tú, y cada historia que cada quien te va contando ves que es un archivo diferente, un archivo que contiene otros archivos, que a la vez contienen otros archivos ya documentados, con tantas cosas, y vas aprendiendo de esos archivos, y tú también vas adentrando a tus archivos, algunas vivencias de los demás, algunas experiencias, y las vas viviendo ahí con ellos a la par. Entonces es muy agradable compartir ese tipo de experiencias, información nueva que los maestros te brindan, pues es un pilar importante dentro de nuestro desarrollo como persona. La escuela, pues yo creo que es algo como estricto, en cierta parte algo estricto y libre a la vez, porque era enfocarte en lo que tienes que hacer en los tiempos adecuados y cuando tuvieras un tiempo libre poder ser específicamente libre de hacer lo que tú quisieras. Así como compartir algo de aprendido en la clase o hacer algo que no tiene nada que ver con la escuela. Entonces yo recuerdo mucho eso y también tuve muchas experiencias estrictas, por eso es lo primero que menciono, con los maestros que llegué a tener, de puntualidad, de asistencia, de no terminar después de tiempo lo que te pedían, y pues de cumplir siempre, cerrar siempre aquellos ciclos que te solicitaban como tareas, eventos, y pues este tipo de lo que hacemos en kermeses, ya se te ponían a bailar o te ponían a hacer obras o otras cosas, cumplir. O sea, si ya te has echado la paleta de que voy a cumplir, hay que cumplir desde el inicio hasta el fin. Siempre como que muy castrante. Sí. Estoy en la biblioteca, hay un sillón, en el sillón me pongo de cabeza, me molesta el cuello, pongo un libro en mi cabeza y eso me recuerda los pupitres de mi salón. Me incomodaban, la madera se me hacía muy dura y siempre me lastimaba un poco el cuello porque era un poco chaparra, entonces me molestaba mucho la parte de atrás. Esa incomodidad y eso duro de la pasta del libro me recordaron a los pupitres. Me paro de ahí y camino hacia los estantes, veo los libros, tomo un libro de ficción. Recuerdo que me gustaba mucho la ficción. Me acuesto porque creo que pues, es un lugar donde puedes estar cómodamente leyendo y eso me recordó la primera vez que abrí un libro que no me habían dado en la escuela. Estaba en primero de primaria y tenía un libro al revés. Según yo lo estaba leyendo y me estaba inventando historias. En eso llegó mi maestra y me dijo, tu libro está al revés, ¿cómo que lo estás leyendo? Y yo no quise decirle que no sabía leer. Y ella me dijo, a ver, ¿sabes qué dice aquí? Y yo, no, la verdad no. Entonces me dio mucha pena que me descubriera que no sabía leer, pero desde ahí ella me puso más atención hasta que aprendí a leer. Camino unos pasos viendo un poco los estantes, me inquieta y me da mucha curiosidad qué es lo que hay detrás de todos esos libros, de ese polvo. Pregunto, ¿qué hay ahí? ¿Qué misterios hay ahí por descubrir? ¿Qué aventuras? Veo unas escaleras y subo y busco en un hueco oscuro qué hay y me recuerda a cuando estaba, creo que estaba en el kinder y había una casa, mi kinder era una casa súper vieja donde había unas escaleras de caracol, donde había unas puertas abajo y en esas puertas me encantaba meterme y esconderme. Entonces por ahí podía escuchar como todos los niños pasaban jugando o corrían o los gritos, pero había momentos en los que yo no quería estar con nadie y no quería saber nada ni quería ver nada, solamente quería oscuridad, no quería luz, quería un poco de quietud. Y ahí me ponía a pensar como en todo lo que sucedía alrededor, en esta oscuridad, lo que escuchaba.
bajo y me topo con una cosa en el estante que hace un poco de ruido, me inquieta y empiezo a hacer ruidos y me recuerdo la primera vez, estaba en sexto de primaria creo, mi padre me regaló una guitarra, yo le estaba comentando a mi único amigo en el salón que me gustaba mucho la música. Yo hasta entonces no había buscado como nada en la red, ni había ido a comprar discos diferentes. Toda la música que escuchaba era música que mis padres escuchaban o que mis hermanos escuchaban. Entonces mi amigo me regaló un disco de sus tíos y sus tíos tocaban punk. Entonces desde ahí empecé a escuchar el punk y desde ahí empecé a sentir que tenía una identidad, ¿no? Porque era algo que me había gustado a mí, que nadie como que me lo había implantado, y empecé a investigar más y empecé a comprar más discos de diferentes bandas de punk y empecé a tocar más punk. Entonces pues para mí fue como una revelación de identidad, de decir, esto me gusta, estas ideas son como las ideas que yo tengo. Entonces fue generar una identidad propia, ya alejada de lo que tus padres te dan o de lo que se te va apropiando. Regreso al sillón y la luz llega a mis boobies y me acuerdo cuando estaba en la secundaria, en primero de secundaria, un día de lluvia, estábamos todos en el patio y empezó a llover demasiado fuerte, todos se metieron al salón y yo me quedé jugando como una niña y todo el tiempo en los charcos y súper feliz de que estaba lloviendo, ¿no? Yo no tenía boobies, entonces yo no me ponía brasier ni usaba nada. Cuando entré al salón, todos los alumnos, todos mis compañeros se empezaban a reír y yo me empecé a carcajear con ellos porque me contagiaban la risa. Realmente ellos estaban riendo porque se me veían los pezones, pero yo no me di cuenta de eso, ¿no? Entonces una compañera me dice, hey, te presto mi suéter. Y yo me pongo el suéter y hasta que me voy a mi casa, llego a mi casa, me abro el suéter y veo que se me notan los pezones y me recuerda que todos estaban riendo y me empiezo a reír, ¿no? Estoy en la esquina de la biblioteca donde están las películas y empiezo a verlas. Así que me recuerda cuál fue, o me pregunto cuál fue la primera película que vi en el colegio. Y creo que fue El Principito. Entonces empiezo a recordar cómo fue esa experiencia de ver la película dentro del salón de clase y estábamos en séptimo grado, es bachillerato ya. Entonces el televisor estaba muy arriba de la pared, dentro de ese espacio viéndolo, y aparte era la versión de la década del 80. Entonces no alcanzaba a escuchar y la versión un poco más vieja con respecto a mi edad como que no encontraba, pero lo interesante fue que los profesores quisieron que viéramos la obra Teatro Principito y que leyéramos el libro Principito. Entonces como que ya ahora sí todo casó y fue interesante ver las tres maneras de ver el Principito. Salgo de ese espacio en las películas y me desplazo hacia uno de los estantes del medio, y entonces me causa curiosidad que los espacios que hay entre los libros hacia el otro lado, me empiezo a fijar en algo y empiezo a ver. Así que eso de estar chismoseando me recuerda la sensación de esconderse. Así que me recordó que cuando estaba en quinto de primaria, nosotros estudiamos en la tarde. Así que pues la hora de la salida nos cogía la noche. Entonces hubo un día en donde una reunión de padres de familia se programó después de la jornada de la clase, o sea, plena noche. Así que varios de nosotros decidimos quedarnos a esperar a nuestros papás. Y éramos muchísimos. Entonces estábamos en un momento ideal, la noche, los padres encerrados en esa reunión, un poco estudiantes sueltos por un colegio inmenso y completamente oscuro, así que nos pusimos a jugar por todo el colegio, a asustarnos entre todos, a correr, a escondernos. Fue muy, 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 muy bacana la experiencia. Mientras estoy viendo esos espacios, eso es lo que me recuerda, tanto en las dos estantes, los dos pasillos de estantes de libros, me empieza a recordar toda esa historia.
recuerdan que, o bueno, salgo corriendo de repente hasta los muebles que están a un lado de la biblioteca y me siento. Entonces al ver como que toda la dimensión de la biblioteca, pues me recuerda la biblioteca. Algo que me pasó fue la primera foto que tuve del colegio, fue dentro de una biblioteca. Estábamos en primero de primaria y la idea es que nos sentábamos en la mesa, tomábamos un libro, lo abríamos, tenías que poner las manos así e inclinar la cabeza a la derecha. Y ahí quedó la primera foto del colegio y que está todavía guindada en la pared de la casa de mi mamá. A un lado de la puerta, en el primer pasillo a la izquierda, al inicio veo unos cuentos, entonces me siento en cuclillas y luego me siento en el piso, siento una ligera molestia en las rodillas, con unos rasponcitos que tengo muy ligeros pero que arden mucho. Y recuerdo que en la escuela una vez estaba jugando fútbol y estaba corriendo muy rápido, y estaba como uno de estos círculos que tienen como las alcantarillas. No sé por qué estaba en el patio de la escuela, pero ahí había uno. Entonces yo iba corriendo muy rápido y ya era para estar el tiro de esquina, el corner. Entonces yo giro para mandar un centro y donde giro mi talón topa con esa alcantarilla y caigo de espalda. Y donde caigo de espalda me encajé pues, espinas, cadillos, una piedrita. Y pues sí estuvo un poquito fuerte, pero me levanté, me sacudí y pues volví al juego. En la biblioteca vuelvo en el camino recto hasta el fondo y en la esquina vi un libro que decía Golden y recordé, no sé por qué, estar en cuarto de primaria mientras les explicaba a mis amigos la historia del Rey León y por qué me gustaba mucho esa historia. Entonces yo les explicaba, les contaba, fíjate que es un león que hace esto, tiene aventuras con su amiga la leona, y van a buscar pues, peligro, porque quería verse valiente con su papá y con su tío, entre otras cosas. Y luego me voy hasta el fondo de la biblioteca, en la esquina posterior a la puerta, y hay una computadora. Y me recordó que en sexto año estábamos en la sala de cómputo con mis amigos ahí en la escuela y pusieron un video de estos de que imágenes de terror y entonces había un árbol y arriba una sombra con unos ojos brillantes y luego había una sombra muy oscura y se veía una figura de una niña y luego en un panteón y así te contaban las historias macabras, ¿no? Y lo decía, pon mucha atención en esta imagen y sale un carro, un coche de entre el bosque, tal vez ya han visto ese video, pero sale un coche de entre el bosque y luego sale una mona gritando así con las manos en las mejillas y estaba al lado de la bocina. Entonces cuando se escucho yo salto y casi me tiro de la silla y no, fue una experiencia muy perturbadora, pero me gustó porque pues se quedó ahí por la broma que me hicieron los amigos. Y luego recorro nuevamente a la biblioteca por el mismo pasillo que recorrí al fondo, pero esta vez me quedo en medio y me siento en el silloncito que está ahí y comencé a leer la historia que le cuenta Mufasa a su hijo, de cómo hay que generar ese respeto con los demás animales, porque a mí me quedó mucho en una historia que tuvo en la escuela misma, donde mi mamá me hacía ver que si nosotros respetábamos a alguien más íbamos a ser igual de respetados. Entonces yo les contaba también a mis amigos que Mufasa le contaba esto a su hijo Simba, en la cual decía que debes de respetar hasta el más insignificante insecto, hasta el más veloz antílope. Entonces le decía, pero papá, nosotros comemos antílope. Y dice, sí, te explicaré, pues el antílope come pasto, su cuerpo se alimenta del pasto, bueno, el pasto se alimenta de su cuerpo y así es todo un ciclo, ¿no? O sea, él come el pasto, nosotros nos comemos a ellos, sus huesos o los residuos alimentan el pasto y así, es todo un ciclo. Entonces hay que respetar ese ciclo para que llevemos una vida continua. Después de eso me estiro un poco en este sofá, mi manera de sentarme no es la ordinaria, es en forma horizontal, me acuesto, me estiro, me levanto y luego paso por el pasillo de en medio, regreso a donde vi el primer libro, lo acomodo, intento buscar uno de una historia diferente, pero pues no encontré ninguno que me agradara. Luego recorro hasta el final de la biblioteca, pero del lado contrario a la computadora donde estuve, y me coloco al inicio de la mesa y termino mi recorrido.